buenas tardes. Estamos a mediados de septiembre a punto de celebrar un aniversario de la llegada de Juan Rodríguez Cabrillo, el primer explorador europeo que estuvo en las aguas de la bahía que hoy es Ensenada, y pues estamos cumpliendo 478 años de esa llegada a estas tierras. El viaje de Juan Rodríguez Cabrillo lo iniciamos en el sur de España, en una localidad ubicada entre Sevilla y Granada, en Palma de Misier Gilio, hacia finales de 1499, principios de 1500, todavía no se sabe con certeza. Nació Juan Rodríguez. Muy joven, como muchos, comenzó a buscar fortuna, y en aquel momento el destino era las Indias. La isla de Cuba fue la que lo recibió a este adolescente, quien pronto pues comenzó a aprender las diversas habilidades que se necesitaban para tener éxito en estas tierras. Aprendió a escribir, a leer, a usar las armas, un poco de construcción de barcos, y todo este tipo de habilidades le serían muy útiles después en su vida. Hacia ya 1519, 1520 se une a las fuerzas de Pánfilo Narváez, uno de los hombres fuertes que estaba ahí en Cuba, y Diego de Velázquez envía a este pequeño ejército tras Hernán Cortés. Recordemos que Hernán Cortés se había rebelado contra la autoridad de Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, y pues Juan Rodríguez Cabrillo formaba parte de esta expedición que venía a poner en orden al conquistador. Y pues se enfrentaron las dos fuerzas eventualmente, las de Pánfilo Narváez y de Hernán Cortés, resultando perdedoras pues las de Narváez, y muchos de los hombres que pertenecían a este pequeño ejército se unieron finalmente a Cortés por lo que podía significar pues estar del lado del bando ganador. Muy pronto también las técnicas que había aprendido Juan Rodríguez Cabrillo fueron muy útiles para Hernán Cortés. Fue parte de los constructores de los bergantines que participaron en el asedio final de Tenochtitlan. Así de interesante es la trayectoria de Juan Rodríguez Cabrillo. Su trabajo como constructor de barcos pues tuvo una utilidad en la conquista, ¿no? Y estos bergantines pues fueron un elemento clave para lograr la conquista final de México Tenochtitlan en 1521. Después de esto se une a las fuerzas de Pedro de Alvarado. Él era un habilidoso ballestero, participando en diversas campañas de conquista en todo el territorio de lo que posteriormente sería conocido como el Virreinato de la Nueva España. Finalmente se asientan en lo que hoy es Guatemala, recibe una encomienda. Hay que recordar que la encomienda era la forma de darle a estos hombres que estaban participando en la conquista territorios, recursos, pero sobre todo tenían a su cargo los naturales, a los indígenas, ¿no? Todo lo que significaba la encomienda era tierras, recursos y hombres. Y mujeres pues que iban a estar al servicio del señor encomendero, y tenía como obligación enseñarles la fe cristiana y las nuevas formas de vida. Y pues por un tiempo Juan Rodríguez Cabrillo ya tenía una vida estable, con bastante riqueza, asentado en la ciudad que hoy se conoce como la antigua Guatemala, y teniendo un gran territorio bajo su control. Ahí también comienza a construir barcos que estaban transportando mercancías entre la Nueva España y el Perú, así que tenía una vida bastante cómoda, pero pues no era suficiente. Siempre había la ambición de ir por más, y Pedro de Alvarado, pues con quien estaba aliado, pronto recibió la encomienda, la misión de hacer un viaje de exploración hacia las Indias. Hay que recordar que desde la llegada de Cristóbal Colón siempre el objetivo era llegar eventualmente a los territorios de lo que es China, la India, por las riquezas que ahí había, y sobre todo las especies, ¿no? Las especies eran una mercancía de muy alto valor, y estaban en búsqueda de estas islas donde se encontraban las especies. Así que aún no estaba completo esta recorrido, y pues ellos tenían esta misión de buscar la ruta directa. Prepararon una expedición muy grande al frente de Pedro de Alvarado. Se fueron a lo que hoy es el territorio de Barra de Navidad, al sur del estado de Jalisco, y desde ahí pues estaban alistando su viaje cuando se da un movimiento que se conoce como la Rebelión del Mixtón contra los conquistadores españoles en esta zona de Jalisco, Zacatecas, y Pedro de Alvarado, por su experiencia militar, fue invitado a que participara en apaciguar esta rebelión,
resultando muerto en la misma, y pues esta expedición que estaban preparando pues estaba en riesgo. El virrey don Antonio de Mendoza, uno de los personajes principales más conocidos en esta primera etapa de la conquista, fue quien reorganizó la expedición y a los hombres principales de Cabrillo los dividió. A Ruy López de Villalobos, uno de los marineros, le comandó que hiciera un viaje directo hacia las Indias, y a nuestro personaje que estamos aquí tratando, Juan Rodríguez Cabrillo, le dio la misión de explorar los territorios hacia el norte y eventualmente llegar a las Indias o a las Islas de las Especies y encontrarse con la expedición que había salido por la ruta sur. Así que se preparó todo, y hacia finales de junio de 1542, un 27 de junio, Juan Rodríguez Cabrillo, al mando de una expedición de 200 hombres en 3 embarcaciones, de la cual la principal era la nave capitana llamada San Salvador, comenzó a surcar las aguas de primero el Mar Bermejo, hoy Golfo de California o Mar de Cortés. Ya habían sido parte de estos litorales recorridos por otras expediciones. Hay que recordar que el mismísimo Hernán Cortés estableció una colonia en lo que hoy es la Bahía de la Paz, una colonia de muy poca duración, hacia 1535, y después Francisco de Ulloa, quien hizo ya un recorrido muy detallado por el litoral del Golfo y parte del Pacífico. Él es el que llegó más al norte, hasta lo que hoy es la isla de Cedros y la Bahía del Rosario, y pues Cabrillo tenía la encomienda, la misión de recorrer todas las litorales hacia el norte. Así que comenzó este recorrido, como digo, a finales de 1542, y pues Juan Rodríguez Cabrillo fue reconociendo los territorios que ya había pasado Ulloa, a quien debo también hacer mención. Ulloa fue uno de los primeros que confirmó que nuestra península era eso, que no era una isla como se creía por mucho tiempo. Sin embargo, hasta fue tiempo después, hasta que ya fue confirmado por otros geógrafos y exploradores esto, pero Ulloa tiene el mérito de haber sido el primero de reconocer pues que esto era una península, que estábamos pegados a la tierra. Y bueno, pues continuando con la expedición de Juan Rodríguez Cabrillo, él fue recorriendo todo este litoral, pasó lo que ya había recorrido Ulloa, la isla de Cedros, ¿no? Que todavía conserva ese nombre puesto por este explorador. Después a lo que se conocía como la Bahía del Engaño, la bahía que hoy conocemos como la Bahía del Rosario, y a partir de ahí ya era territorio desconocido, y Juan Rodríguez Cabrillo pues fue haciendo las anotaciones muy detalladas de lo que iba explorando. El primer puerto importante donde toma la posesión a nombre del rey de España, que en ese momento era Carlos I o Carlos V, de los germanos, Carlos I para los españoles, y a nombre de él, lo que hoy es la Bahía de San Quintín, pues es donde Juan Rodríguez Cabrillo toma posesión y le puso este nombre, el Puerto de la Posesión. También en este territorio, en lo que hoy es San Quintín, es donde tiene el primer contacto con los indígenas de estas tierras, y fue un encuentro, de acuerdo a lo que se registró en su diario, en su derrotero, muy cordial. Hubo intercambio de regalos. Es curioso cómo en aquel momento los exploradores les daban ropas, a ellos les llamaba mucho la atención pues que los naturales de esta zona anduvieran prácticamente desnudos, entonces como regalos les daban camisas o faldones para que se cubrieran, ¿no? Y los naturales intercambiaban alimentos. Hay un registro que en esa zona hubo un festín en el cual las comidas nativas fueron presentadas a los exploradores, ¿no? Agave tatemado y pescado, ¿no? Que para los nativos de esa zona pues era un festín, y Juan Rodríguez Cabrillo registra esto. También en esta zona es donde tiene noticia de que ya había habido contacto con otros exploradores, posiblemente con Ulloa o con una exploración muy cercana que había estado previa de Vázquez de Coronado, quien había llegado hasta la boca del río Colorado. No supieron quién de ellos había tenido contacto con los naturales, pero ellos registraron pues que habían visto hombres barbados, describieron las armas, las ballestas, describieron también los barcos y las vestimentas, a señas, pero pudo darse esta comunicación. Y Juan Rodríguez Cabrillo, pensando que a lo mejor todavía andaba por ahí Vázquez de Coronado,
pues envió una carta con estos hombres, ¿no? Obviamente no sabemos si llegó o no, si estos hombres todavía estaban por ahí, posiblemente ya no, pero es el primer registro pues, de comunicación entre ellos, y además pues la evidencia de que ya habían pasado los otros exploradores, de los cuales ya Juan Rodríguez Cabrillo tenía noticia. Y así pues a finales de agosto de 1542 continúa el recorrido. Recordemos que iban ellos navegando a vela, era una navegación pues dependiendo del factor climático, y pues era una vida muy difícil. Imagínense 200 hombres distribuidos en 3 pequeñas embarcaciones. Era una vida muy difícil, muy dura, pero con un aliciente, ¿no? Que al final del viaje, si tenían éxito en llegar a las tierras, pues posiblemente iban a encontrar fortuna que les cambiara la vida. Esto pues era un aliciente para ellos por las condiciones difíciles que tenían, ¿no? Obviamente había una jerarquía, ¿no? El almirante, el capitán, el piloto, los militares, el capellán, y los marineros eran pues la última escala de servicio, pero pues tenían ese aliciente de poder posiblemente cambiar su fortuna. Y pues todo esto era, digamos, lo que los hacía aguantar las difíciles condiciones, ¿no? Era todo muy racionado, eran viajes que se preparaban para 200, 300 días, y en algún momento a lo mejor las condiciones podían cambiar, perder esto, o digamos la comida comenzar a agotarse, no sabían cuándo iban a terminar los viajes, así que pues todo esto complicaba la vida, pero pues los marineros estaban ahí, y hacia mediados de septiembre de 1542 es cuando se avista, según el registro de Juan Rodríguez Cabrillo, una isleta muy cercana a tierra, y llegan a una tierra donde se encontraban buenos pastos y árboles que, de acuerdo a lo que comentan los registros, parecían como ceibas, y también registran una laguna de agua llovediza. Entonces los estudiosos diversos creemos que digamos, pues es el registro aquí de Ensenada. De acuerdo al santoral, al calendario católico, era la fecha que correspondía era San Mateo, así que el primer nombre europeo que tiene nuestra bahía es la Bahía de San Mateo. La descripción de la isla, la laguna llovedizas. Recordemos que todavía hoy, incluso en día, en lo que hoy es el centro de Ensenada, en las zonas de la calle Miramar y Macheros en la segunda, todavía se forman con las lluvias una gran laguna. Entonces esta es una evidencia, junto con otros humedales que hay aquí en la bahía, pues de estas lagunas de agua llovediza de las cuales nos describe Cabrillo. Pasa cerca de 5 días por acá, después de los cuales parte nuevamente hacia el norte, hacia lo que describe lo que le llamó las Islas Desiertas, las Islas de Coronado, y llega hacia el 28 de septiembre a lo que llamó la Bahía de San Miguel, hoy Bahía de San Diego. Entonces este es el mérito de Juan Rodríguez Cabrillo, haber sido el primer europeo en estar aquí, tener contacto con los nativos de lo que hoy es Ensenada, describir nuestra bahía, nuestro territorio, ¿no? con muy arbolado, ¿no? Con estos árboles que él no conocía y los describe como ceibas. Posiblemente hayan sido alisos, sin duda debió haber habido una gran cantidad de encineras y sauces en aquel momento. También describe animales que de acuerdo a lo que él conoce o lo que sus navegantes conocen, dice que los llama como llamas de Perú, con unos pequeños cuernos, de los cuales algunos biólogos creen que posiblemente haya sido berrendo. Recordemos que el berrendo tiene presencia aquí en la península de Baja California, y de acuerdo a la descripción que hace de los pequeños cuernos y un poco de lana, pues posiblemente haya sido este animal que platicamos. Entonces un ambiente que a lo mejor nos puede parecer muy lejano, pero que hace 478 años fue lo que Cabrillo vio cuando llegó aquí a Ensenada. Su expedición continuó describiendo todo lo que es el litoral de California hasta llegar aproximadamente a lo que es el Cabo Mendocino. Hacia diciembre de ese año, de 1542, tiene esta historia de este personaje un desenlace fatal. En un zafarrancho, en alguna pequeña escaramuza con nativos de lo que hoy es la isla de San Clemente, en un accidente que puede parecer hasta irrisorio, se tropieza con una piedra y cae y se fractura la clavícula, y esta herida
no sanó, hay que recordar, no había antibióticos y pues se le complica, se le infecta y días después, hacia el 3 de enero del año de 1543, fallece Juan Rodríguez Cabrillo sin haber completado su viaje. Su piloto, Bartolomé Ferrer, es quien queda a cargo de la expedición. Fueron perdiendo muchos hombres en los diversos viajes que hicieron entre California y Baja California, y llegó una ya expedición muy mermada hacia principios de abril de ese año de 1543, hacia Barra de Navidad. Pudieron regresar, entregar la información de lo que habían registrado, y el virrey Antonio de Mendoza pues estaba entre frustrado y chasqueado por el resultado, pero pues así era la vida de los exploradores. Un notario tomó nota de todo lo que habían visto estos exploradores, y esta información fue compilada por un personaje muy interesante, Fray Andrés de Urdaneta, quien después toda la información de Cabrillo la utilizó para descubrir el viaje de tornaviaje, que se le llama así, desde las Filipinas, el viaje de regreso. Conocían la ruta de ida, mas no conocían la ruta de regreso. Y pues así termina la historia de este primer explorador europeo que llegó a lo que hoy se conoce como Ensenada, quien él bautiza como Bahía de San Mateo. Muchas gracias.